Esperen que... Ahí vamos. Esperen que la pongo centrada. Ahí está. Bien. Recuerden, hoy estamos con clase de la semana del 28, aunque hoy es 30, y estamos trabajando con estos textos de referencia, ¿sí? Con estos textos de referencia. Recuerden. Bueno, que es lo que tienen subido también, obviamente, en el campus. Esta semana tuvimos algunas pequeñas definiciones con los profes de teoría y no habíamos subido de la clase de hoy una versión de presentación. Así que un rato más tarde de que terminemos la clase, en realidad, seguramente en el corte que hagamos de la clase suba este archivo, ¿sí? Así que por ahora sigan la pantalla, pero después del corte la presentación se las dejo en el aula 24. Y como siempre, un par de horas después que terminemos la clase, les van a tener subido la grabación de la clase de hoy. Bien, como les contaba, vamos a ver costos. Y para esto, el punto es recordar, acá bueno, es un repaso de puntos y preguntas, que la clase anterior habíamos estado señalando que lo que íbamos a presentar eran temas de aspectos técnicos vinculados a las decisiones de producción, que son una parte de los temas que se analizan cuando uno se pone a pensar en las decisiones de oferta por parte de los productores o de los proveedores en mercados, ¿sí? En mercados de bienes y servicios. Y lo que vamos a ver hoy es la dimensión económica. Recuerden, algo que enfatizamos la clase anterior, que a esto le llamamos el problema dual. La idea de que cuando analizo cuestiones de decisiones de producción, estoy mirando tanto la faz técnica como la faz económica. Y que para plantearme el análisis de la cuestión económica, primero tengo que haber resuelto lo vinculado a las definiciones de uso de factores en relación a las tecnologías a utilizar y la comprensión de cuáles son las alternativas de funciones de producción que tenemos disponibles, ¿no? Bien, entonces vamos a estar viendo, como lo tenemos enfatizado por acá, teoría de costos. Nos concentramos en el aspecto económico de las decisiones de oferta. Y básicamente lo que vamos a tener presente entonces son distintos conceptos de costos, que es poner en valores monetarios las distintas erogaciones que tenemos que llevar adelante para cuando se toma la decisión de producción. Entonces, un punto que hay que ver que la mayor parte de los costos que vamos a analizar son explícitos, mientras que habrá algunos que serán implícitos, no serán estrictos. Cuando digo explícitos es que serán en definitiva registrables, y que otros serán justamente implícitos y no registrables. Y ahí vamos a estar volviendo a la noción de costo-oportunidad, que ya tomamos alguna vez y vamos a enfatizar en un ratito. Bien, cuando hablamos de costos explícitos, en definitiva, todo aquello que es registrable. Cuando decimos registrable, lo decimos en términos de que se puede contabilizar y se puede registrar contablemente, ¿sí? Y como está dicho ahí, refiere a todos los gastos que llevamos adelante. Y que tendrán que ver con diferentes dimensiones que vamos a distinguir en estos minutos. Un segundo concepto que incluye nociones implícitas es hablar del costo económico. Y que implica incluir en la cuenta el costo de oportunidad. A ver, si yo a ustedes les dijera, bueno, tu decisión de producción implica gastar 100 pesos por mes, estoy hablando exclusivamente del costo contable. Implica gastar 100 pesos por mes. Ahora, en ese monto yo no estoy
mencionando, porque no es un gasto, porque no hay una erogación, no hay un egreso concreto de recursos financieros, de moneda, el costo de oportunidad de la decisión de producción. Y el costo de oportunidad de la decisión de producción es las alternativas que dejo de lado por dedicarme a una decisión X de producción y dejar otras alternativas que me harían ganar, también tener cierta rentabilidad. Bueno, justamente el costo de oportunidad de dedicarme a la actividad X y dejar de lado la actividad Z, J o Y es la mejor ganancia que podría tener en alguna de esas alternativas y que no estoy aprovechando o no estoy disfrutando por dedicarme a esta. Y entonces, supongamos que en esta actividad X se pudiera calcular que tenemos una rentabilidad del 10%, que estamos sacando sobre nuestros costos y medido computado de alguna manera, una rentabilidad del 10%. Ok. Y en las alternativas que dejamos de lado, alguna de ellas me daba o me prometía, entre comillas, un 20% de ganancia. Por más que yo esté cubriendo los 100 pesos de gastos que me implica la decisión de producir en la actividad X y esté sacándole el 10% a esa decisión de inversión o de involucramiento en esa producción. ¿Es racional la decisión que estoy tomando? Si acá gano el 10 y podría ganar el 20 allá, ¿qué les parece? Les pido que alguno, si se anima, me lo diga oral, porque o que escriban en el chat y que por ahí me dé una mano Sofía, pero si lo puede ver. Porque al tener la pantalla completa no veo nada yo. Cuéntenme, ¿qué les parece? ¿Es racional eso que estoy diciendo? En una actividad cubro todos mis costos contables, saco un 10% de ganancia, pero me estoy dejando de ganar en otra actividad un 20%. ¿Ustedes lo harían? No, ¿Por qué, Sofía? A ver, ¿qué te parece? y porque ¿Cuál sería tu decisión entonces? porque no me conviene perder en los dos lados, digamos. A ver, no estás perdiendo porque estás ganando por encima de tus costos contables, ¿sí? Pero no estás Claro, ganando lo que estarías ganando en otro lugar, en otra claro. alternativa de producción. Eso es lo que quiero que señalemos. No es que estás perdiendo, ¿sí? No estás No, es ganando verdad. todo lo que podrías ganar. No Y me es, esa, digamos, redituable lo que yo quiero que me reditúe. claro, ahí eh, me da, eso que vos acabas de decir, me da el pie para una aclaración. Cuando hablamos de costo de oportunidad, en general hablamos del costo del capital que yo voy a estar poniendo en la actividad productiva a la que me dedique. Y nosotros acá lo decimos muy rápidamente, pero ustedes después en cuarto año tienen la materia de formulación y evaluación de proyectos, ¿m? En la que también está justamente Emiliano, por lo menos en este momento, siendo parte de la cátedra, Emiliano Scuriati, y ahí seguramente tengan un debate un poco más fino sobre la noción de costo-oportunidad, que está metido dentro de la noción de costo económico, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo te lo dije en términos de lo que me promete otra actividad que me va a rendir. Y vos, Sofía, me decías lo que yo quiero que me reditúe, ¿sí? No es exactamente lo mismo. A ver, eh, puede ser que yo tenga la alternativa X y la alternativa Z. Y la alternativa X me prometa un rendimiento del 10 y la otra me prometa un rendimiento del 20, ¿sí? Como yo definí costo económico, el costo de oportunidad que tengo que meter y sumarle al costo contable para tener el costo económico, es ese 20% que me promete la otra actividad, ¿sí? Como lo dijiste vos, y también es una alternativa correcta o válida para definir costo de oportunidades, lo que vos pretenderías ganar. Tal vez vos pretendas ganar el 30%. Y Claro, entonces, ni la que te dé el 10, ni la que te dé el 20 a vos te satisfagan, ¿sí? Ahí va a haber alguna cuestión técnica y subjetiva de cómo se define
lo que yo quiero que la inversión me termine generando. Pero lo que tenemos que tener claro es que lo defina como lo defina, no me alcanza con cubrir solamente los gastos. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Porque los gastos son solo costo contable, como les decía. El costo económico implica al menos lo que me permitiría otra alternativa. Acuérdense que la noción de costo de oportunidad era el valor de la mejor alternativa que dejo de lado o que sacrifico. Cuando pienso en inversión y en producción, es lo que dejo ganar en otra producción o en otro uso de mis recursos. Entonces, una noción más conservadora de costo de oportunidad sería la que yo te dije. Una noción un poco más exigente de costo de oportunidad sería la que vos planteabas, Sofía. Plantearnos cuánto es que yo quiero ganar con la decisión de producción que tome. Entonces, en cualquiera de las dos definiciones que uno considere válidas o pertinentes, lo que tenemos que tener claro es que si yo no estoy cubriendo todo eso en la actividad que elegí, X, entonces no estoy tomando una decisión del todo razonable, ¿sí? Porque no estoy cubriendo todos los costos que estoy incorporando, ¿no? El costo contable más la tasa de ganancia que correspondería al costo de oportunidad que uno querría tener, o debería tener, al menos para no perder respecto de las alternativas. Entonces, ahí es lo que eso es lo que hay que distinguir. No alcanza con cubrir gastos, sino que hay que incorporar una noción un poco más amplia, que es la de costo económico, que adentro tiene costo de oportunidad. Hay un pequeño debate, como a partir de lo que me decía Sofía, sobre cómo definimos costo de oportunidad. Pero está claro que como mínimo debería ser lo que me prometa de ganancia las alternativas que tenga a mano, ¿sí? Entonces, esta es la primera distinción importante entre costos que hay que hacer. Bueno, acá tenemos la noción de costo de oportunidad. Y otro punto que vamos a mencionar es la de existencia de costos irrecuperables. También en mucha jerga lo podemos escuchar como costos hundidos. Son todos aquellos gastos que hay que realizar para llevar adelante una actividad productiva y que no necesariamente voy a poder recuperar, que justamente no puedo recuperar, por eso decimos que son costos hundidos, porque es como que los perdí, los tuve que pagar y no los puedo aprovechar en una alternativa, y que una vez que ya incurrí en ellos, los tengo que considerar al momento de tomar la decisión de inversión. Cuando uno toma una decisión de inversión, básicamente lo que está pensando es, todo lo que gasto hoy, ¿lo compenso y gano lo suficiente con todo lo que me prometa a futuro de ingresos la inversión de hoy? Entonces, en la inversión de hoy, inicial, para cualquier emprendimiento que uno quiera hacer, seguramente haya una parte de la inversión que no le pueda dar un uso alternativo, ¿sí? A ver, yo estoy en una parte, en el garage de mi casa, ¿sí? Y al lado tengo, no sé si llega a ver, pero aberturas, puerta de reja, eh, una puerta de madera que da al resto de la casa, las baldosas o lo que tengo en el piso, los mosaicos, el cerámico que tengo en el piso. Alguna parte de esto, si la casa hubiera que derribarla, podría recuperarlo, ¿sí? Pero una parte seguro que no. Digo, como mínimo lo que no voy a poder recuperar nunca es lo que tengo enterrado en el piso, que son los cimientos de la casa, las bases de la casa. Eso es un costo irrecuperable, que se eroga, que se gasta, pero que no tiene alternativa de uso. Entonces, una vez que ya gasté incurrí en esos costos, ya después no me importan, no me cambian la decisión de continuar o no la actividad productiva. Como vamos a ver a partir de lo que estamos presentando hoy y lo que seguimos viendo, la clase que viene y las demás, sobre las decisiones de cuánto producir, con qué beneficio, con qué ganancia, o qué es lo que vamos a aprender a completar en las próximas clases, ¿sí? Pero el punto es tener presente que hay algunos costos que no podemos recuperarlos, y que a veces pueden ser relevantes al momento de tomar la decisión de meterme o no en una actividad productiva. Bien,
bueno, esto es lo que veníamos hablando de costo de oportunidad, costos irrecuperables, lo que le acabo, lo paso rápido para, para que podamos conversar sobre lo que quiero resaltar en esta diapositiva. Lo importante acá es entender que como un costo irrecuperable se destina, o hundido, como habíamos dicho, ¿sí? Se destina exclusivamente a la actividad en particular que estoy considerando, no tengo alternativa de uso. Y si no tengo alternativa de uso, no tiene costo de oportunidad, porque no tengo alternativa que sacrifico. Una vez que ya los erogué, digo, una vez que incurrí en ellos, ya está. Están perdidos, digamos, ¿sí? Como ejemplo, un pozo para perforación para riego, la perforación de un pozo para riego en la actividad agrícola sirve para eso. Si, si yo tuviera en particular la posibilidad de ubicar una pileta al lado de la perforación de ese pozo para riego, ok, podría poner una pileta, pero difícilmente puedo hacer eso para todas las pozos que tal vez necesite hacer en una extensión grande de tierra cuando tomo la decisión de gastar en obtención de agua para riego, ¿sí? O, como dice por aquí, compra o construcción de algún equipamiento o maquinaria que no tenga ningún valor de recupero, ¿sí? O valor residual, decimos. Hoy a la mañana se le hace una compra por aquí cerca de mi casa para un arreglo, ¿no? Casero. Y vi pasar un camión eh, con heladeras de carnicería, digo, o con exhibidores, digamos. ¿Vieron esas que son heladeras grandes con mostrador, heladeras mostrador y vidriadas? Eso evidentemente, y que iban con otro conjunto de muebles en un flete, parado en una esquina a la vuelta de mi casa. Eso evidentemente es el ejemplo de un caso de un bien que tiene algún valor de recupero, porque eso parecía todo salido de algún negocio que estaban levantando, o que habrá cerrado y que estaban llevando a otro lugar. Bueno, esa heladera tiene valor de recupero, ¿sí? Ahora, tal vez los muebles específicos que se diseñaron para cierto lugar no lo tengan de manera completa, pero tal vez se pueden usar un poco. Si no se puede usar o no se puede recuperar en un uso alternativo, entonces corresponde un costo hundido, ¿sí? Y este es el caso que hay que tener presente. Muchas veces cosas que gasté, que compré, en las que invertí, les puede dar un uso alternativo. Otras veces probablemente no. Y en ese caso serán costos irrecuperables o costos hundidos. Otra distinción importante es hablar de costos fijos y costos variables. Cuando hablamos de costos fijos y costos variables, básicamente hay que tener presente que estamos hablando de aquellos costos que puedan cambiar o no según cambie el nivel de producción, ¿sí? Los costos que aumentan o que se modifican cuando cambia el nivel de producción serán costos variables. Costos que cambian cuando varía el nivel de producción. Es decir, que si produzco más, incurro en más costos variables. Los costos fijos son aquellos que no cambian a menos, aunque el nivel de producción cambie, ¿sí? No varían, decimos. Y que, como dice a continuación, solo podemos eliminar cerrando la actividad. Por ejemplo, hace el fin de semana me dejaron boletas de luz y de gas en mi casa, ¿sí? Evidentemente el correo estuvo trabajando y distribuyó las boletas en papel de luz y de gas. Todas esas boletas de servicios públicos tienen un componente de conexión o de derecho de uso y tiene un componente por consumo en lo que tengo que pagar. La primera parte es un costo fijo porque lo tengo que pagar aunque la casa haya estado cerrada o no haya consumido el servicio público particular. Como por ejemplo, como cuando uno se va de vacaciones y deja por el periodo de facturación justo coincide y no hizo uso de consumo de servicios públicos. Aún así, tengo un costo fijo vinculado a
el derecho de conexión. El costo variable en ese caso está vinculado al nivel de consumo que tenemos del servicio público que sea, de la fuente de energía que sea, ¿sí? En la actividad productiva, cuanto más producimos, más electricidad, gas, dependerá del proceso productivo que consideremos, vamos a estar haciendo. Ese es un ejemplo de costo variable. La parte de los pagos por servicios públicos vinculados a el consumo de servicios que tiene que ver justamente con cuánto más o menos se produce. Entonces, como definición general hay que tener presente costo total igual, el costo total tendrá un componente fijo y un componente variable. Acá lo importante es tener presente que esto me permite distinguir algo que habíamos comentado en la reunión pasada. La clase anterior habíamos estado hablando de temas de producción. Y habíamos hablado de corto y largo plazo, y la noción de corto y largo plazo la habíamos distinguido a partir de hablar de la existencia o no de algún factor de producción fijo. Bueno, cuando hablo de costos fijos y costos variables, estoy hablando explícitamente de corto plazo. ¿Por qué? Porque tengo algún nivel de costo, algún tipo de costo que está asociado a factores cuya cantidad no puedo modificar a corto plazo. Entonces, hay que tener claro entonces que cuando hablamos de costos fijos y costos variables, estas son las definiciones, componen el costo total, pero claramente refieren a la noción de corto plazo, ¿sí? A la noción de corto plazo. Otras definiciones de costos serán tanto para corto plazo como para largo plazo. Y cuando hablemos de largo plazo, que va a ser después del corte, espero, lo que vamos a estar suponiendo o entendiendo es que no hay ninguna restricción al uso de factores, que todos los factores van a poder contratarse o usarse en la cantidad que uno considere mejor. Y esto nos hace pensar en aquello que decíamos en la clase anterior de la noción de horizonte de planeación. ¿Sí? Bien. Ejemplos de costos fijos y costos variables. Costos fijos. Mantenimiento de una planta, gastos de alquiler, gastos de seguros, abonos mínimos de gas y electricidad, tal vez un número mínimo de trabajadores. Dependerá en particular de cada proceso productivo o de cada actividad que uno esté llevando adelante, pero se mantienen estos gastos, estos costos, cuando produzcamos mucho o produzcamos poco. No es relevante el estar produciendo mucho o poco para incurrir en ellos, ¿sí? Los costos variables justamente son todos aquellos que tienen que ver con lo que tenga que ver con cambios en los niveles de producción. Por ejemplo, sueldos, materias primas, insumos que tengo que necesito para la actividad productiva que esté llevando adelante. ¿Sí? Un punto acá a señalar es que respecto a la cosa que ya veníamos diciendo, costos fijos y costos irrecuperables, o costos hundidos, recuerden, es una distinción que hay que hacer. Los costos fijos pueden evitarse si la empresa cierra o abandona la actividad, si deja de producir, si deja de estar dedicada a la actividad productiva. Mientras que los costos irrecuperables no se pueden recuperar, ¿sí? Recuerden ese punto. Entonces, los costos fijos, la única forma de no tenerlos es cerrando. Pero si no los cierro, si cierro y me saco de encima esos costos fijos, me estoy sacando de encima gastos que tengo que realizar, pero que no son irrecuperables justamente. Ese es otro punto que vale la pena que le señalemos. Bueno, ejemplos de costos irrecuperables, fijos y variables. En la actividad productiva de computadoras personales o notebooks, buena parte de los costos son variables, porque están vinculados a la cantidad de componentes que tenemos y que hacen parte del equipamiento que se produce. Cuando realizo en la industria de... Esto es hardware. Cuando me pienso en el software, muchos costos son irrecuperables, porque no necesariamente el desarrollo de programas informáticos para una aplicación nativa de uso o determinado tipo de sistema sean
reutilizables en otro, ¿sí? Entonces, muchas veces hay desarrollos que no tienen alternativa de uso. Y si eso es así, bueno, justamente serán costos irrecuperables. En negocios pequeños, hablábamos la semana pasada de producción de alimentos, ¿no? De tortas y pizza, no. Muchos costos son fijos. Muchos costos son fijos en esos casos. Un, un punto, un punto cuando hablemos de costos y corto plazo y costos fijos, les dije que vamos a hacer referencia a la idea de que hay uno de los factores está fijo. Y recuerden lo que asumimos como escenario general. El escenario general es que cuando hablamos de costos fijos, porque estamos pensando en un factor fijo, ¿sí? Recuerden que, pero que el que está acorde es el capital. Y que lo que es variable en nuestro análisis más simplificado a corto plazo es el nivel que puedo, la cantidad de trabajo que tratar, mi costo variable. Es decir, para el 99,9% de los casos, el costo laboral es el costo variable, ¿sí? Así que vamos a decir esto. Punto a tener presente es que diversas aproximaciones que vamos a definir con características o popularidades del proceso productivo que estemos considerando. Entonces acá hagamos memoria. Lo que vimos fue la idea de la existencia de rendimientos. Por un lado hablábamos de rendimientos de plazo, rendimientos crecientes o decrecientes, pero, perdón, de rendimientos positivos, crecientes o decrecientes, y también podemos hablar de la idea de rendimientos negativos, que quería decir que cuanto más fuéramos agregando factores productivos, o en particular factor variable, el nivel de producción iba a crecer más rápidamente o más lentamente, o incluso caer en el análisis de corto plazo, y volvemos en un ratito con eso. O habla de rendimientos a escala, cuando ya en el largo plazo tengo capacidad de modificar tanto capital como trabajo, y entonces lo que se puede ver es que del análisis de la incorporación de más factores productivos, de aumentar el tamaño de la planta de producción o de la escala de producción, se percibe que la producción crece más lentamente o en menor proporción. Cuando era así, teníamos rendimientos crecientes o decrecientes a escala, decíamos. Y eso lo analizamos a través del comportamiento de los niveles de producción representados por las isocuantas. Bien, entonces, si yo me doy cuenta que, o puedo ver que el comportamiento, ahora pensando en el corto plazo, que lo que tengo es que para cierta cantidad de uso de factor variable, percibo o encuentro que la producción crece más rápidamente, uno podría pensar rápidamente que cuando pasamos a la dimensión monetaria, es decir, a la noción de costos, qué tan rápido crece la producción dado el uso de factores, implicará que los niveles de producción van a ir, o que los niveles de costo van a ir moviéndose a medida que cambia el nivel de producción, pero no se van a mover siempre de manera homogénea. Entonces, esto que estoy diciendo todavía medio incompleto es lo que vamos a terminar de desarrollar en estos minutos. Lo que vamos a ver es cómo, o a intentar presentar es cómo los costos se comportan según cómo se comporta la producción, ¿sí? Según cómo se comporta la producción. Acá me parece que me quedó. Déjenme ver una cosita. Déjenme ver una cosita. Bueno,
Me quedó en algún lado una diapositiva sin poner, me parece. Evidentemente me quedó sin poner. Pensemos un segundo por acá. El costo total, decimos que tiene costo fijo y costo variable, pero también, y esto es una cosa que quiero enfatizar, decimos que el nivel de costo total depende de cuánto es el nivel de producción que tengo, ¿sí? Es función del nivel de producción Q. Y nosotros, ¿qué sabemos por lo que aprendimos en la clase anterior? Que el nivel de producción Q será función, a su vez, de cuánto uso de trabajo y de capital, ¿sí? Por eso, en definitiva, el costo total, de manera, depende de cuánto utilizo de los factores productivos, que serán fijos o variables a corto plazo, ¿sí? Pero eso es algo que no quiero que dejemos de tener presente. ¿Cuánto tengo de costos en total? Depende de cuánto es el nivel de producción que llevo adelante. No me acuerdo si, sí, lo conversamos en la clase pasada, por ejemplo, pero una cosa que hay que tener presente es que en distintas dimensiones o análisis que hacemos en teoría microeconómica, es muy habitual que presentemos nociones de funciones totales, medias y marginales. Total, media y marginal. El costo total, en esto que estamos hablando, es a corto y a largo plazo. Ahora estamos en el corto plazo, pero es el nivel de costos que depende de cuánto produzco. Ahora, cuando me pongo a vincular niveles de costos con el comportamiento de la producción, es que puedo presentar dos nociones más de funciones de costos, de tipos de funciones de costos, que son el costo medio y el costo marginal. Que tienen que ver con esta estructura que les decía. Puedo hablar de funciones totales, medias y marginales. Entonces, les pido que revisemos la noción de costo medio total o costo total medio, que habitualmente lo podemos encontrar como CM o CMMET, ¿sí? Costo medio total o costo total medio. Pensemos en la definición que le queremos dar a esto. Y es básicamente pensar en que es el costo total dividido por el nivel de producción. El costo total que tiene esos que dijimos a corto plazo fijo y variable, dividido cuánto produzco. ¿Sí? Por eso también muchas veces lo podemos encontrar como el costo unitario, porque es el costo por unidad, el costo promedio que tengo o en que incurro para producir cierta cantidad de unidades de producción. ¿Sí? El costo marginal, ahora vamos a ir en un minuto a desglosar un poquito esto, pero incorporamos la noción de costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? El costo marginal, acuérdense, siempre que hablemos de una función marginal en nuestra jerga de teoría económica, lo que me dice esa función marginal es cómo crece o cómo varía la función total cuando varía la variable independiente que define esa función total. ¿Sí? Entonces, cuando hablábamos la clase anterior a corto plazo de producto total, decíamos que el producto total dependía o depende de cuántas unidades de factor variable de trabajo estoy utilizando, porque el capital está fijo. Entonces, ¿cuánto es el producto total? Depende de cuánto uso de L. Bien, el producto marginal, ¿qué era? La variación del producto total, que es la variable, la función total, la variable dependiente, cuando cambia en cierta cantidad, el uso de trabajo, el uso de factor variable. Delta Q, delta L, decíamos. Triangulito Q, triangulito dividido, triangulito L. Eso era producto marginal. Cuando hablamos de costo, la noción acá es que el costo total depende de cuánto produzco. Entonces, el costo marginal será cuánto varía el costo total cuando varía el nivel de producción. Delta costo
respecto de delta Q. Si lo tengo, ahora lo vamos a poner por escrito. ¿Sí? ¿Cuánto varía el costo total cuando varía el nivel de producción? ¿Sí? Esa es otra forma de escribir costo marginal. Volvemos sobre el costo medio. El costo medio a corto plazo, porque justamente estamos a corto plazo, tiene dos componentes. Porque el costo total tiene dos componentes. Recuerden lo que tenemos acá, un segundito. Este es el costo total, que tiene dos partes, fija y variable, dividido el nivel de producción. Entonces, si desarmo un poquito en términos costo total, es que puedo llegar a hablar de costo fijo medio o medio fijo y de costo variable medio o medio variable. ¿Sí? Entonces, el costo fijo medio será el costo fijo dividido el nivel de producción. Que va a estar dado básicamente por el costo del capital, porque es el factor que tenemos fijo. Entonces, ¿cómo calculo el costo de capital? Siempre que hablo de una noción de costo, estoy hablando de una noción monetaria. Y si estoy hablando de una noción monetaria, estoy alguna unidad que se mide en pesos o en dólares o en la moneda que fuera, por una cantidad. La cantidad son las unidades de capital, que están fijas, calculado de alguna manera, por R. R es el costo del capital. ¿Cuánto es que le pago al capital? ¿O cuánto se calcula el costo del capital? ¿Sí? Que dependerá de algunas definiciones, como les contaba, o de algún detalle que podemos mencionar en otro momento, cómo calculo el costo del capital. Pero el punto es que tengo un valor monetario para asignar al capital por la cantidad. El costo por la cantidad de capital fijo a corto plazo. Dividido el nivel de producción. Entonces, otra cosa que les quiero mencionar es que en nuestro análisis de corto plazo, otro de los elementos que tienen que ver con la noción de corto plazo es que los niveles de uso de factores productivos para producir las cantidades que fuera que lleva adelante la firma individual o la empresa individual, no modifican lo que se le paga ni al capital ni al trabajo en el mercado laboral o en el mercado de capitales. ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy una empresa o una firma o una actividad productiva que, a pesar de que pueda ser importante, lo que yo haga, el supuesto que ponemos es que lo que yo hago individualmente, contratando más capital o trabajo, no va a cambiar cuánto es que se paga. Es decir, es un supuesto de algo que vamos a presentar mejor la clase que viene, que es la noción de estructura de mercado competitiva. No tienen por qué saber qué significa eso, pero por ahora lo que les puedo decir es que lo que suponemos es que yo soy tan chiquitito respecto del total del mercado que, por más que yo contrate mucho o poco, lo mucho o poco que yo contrate no es suficiente como para que pueda cambiar el nivel de salarios o el nivel de pago al capital en el mercado. ¿Sí? Mis decisiones de contratación o de compra individual, como empresa, como firma, no cambian cuánto se paga de salario. Entonces, volviendo un poquito sobre lo que tenemos escrito acá, ¿qué estoy diciéndoles? ¿Qué tanto? Porque no cambia porque yo contraté mucho o poco. R, que es la dimensión monetaria, cuánto se paga, yo no lo cambio con mis decisiones de contratación. Y el capital está fijo porque es el análisis de corto plazo. Entonces tengo arriba dos valores, R por K, fijo, que justamente no cambian. Lo que cambia o lo que puede cambiar es el nivel de producción. Entonces, en el numerador de este cociente o esta fracción tengo dos valores que son fijos, R y K. Y el nivel de producción en el denominador puede ir cambiando. Entonces, a medida que Q es más grande, a medida que el nivel de producción es mayor, el costo fijo medio es cada vez más pequeño. Entonces, vamos a ver que para niveles pequeños de producción, el costo fijo medio por unidad, el costo unitario fijo por unidad, valga la redundancia, es alto, mientras que cuando produzco mucho va a ser probablemente pequeño y hasta insignificante. ¿Sí? Porque justamente lo dividiré por más unidades de producción.
el costo medio variable es justamente el costo variable dividido el nivel de producción, ¿sí? El costo variable dividido el nivel de producción. ¿Y qué dije hace un rato? Que el costo variable, ¿cuál es? Básicamente a corto plazo en el esquema estándar de análisis que tenemos. Es el costo laboral, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo el costo laboral que tengo yo como empresa? Básicamente es el resultado de multiplicar cuánto pago de salario o de salario promedio por la cantidad de trabajadores que estoy utilizando o contratando, ¿sí? O teniendo en mi planta de personal. Entonces, eso implica un valor monetario, salario, por una cantidad física, medida de alguna manera, horas de trabajo, cantidad de trabajadores, medido de alguna manera tengo que lleva un valor monetario. De vuelta, el valor monetario del salario no cambia porque yo contrate mucho o poco. Lo que yo puedo cambiar es cuánto uso de trabajo, ¿sí? Que puede ser mucho o poco. Entonces, la definición de costo variable, costo medio variable, perdón, es el gasto salarial o el costo laboral que tenemos dividido el nivel de producción. Acá les pido que volvamos sobre lo que aprendimos en la clase pasada, o algunas de las cosas que aprendimos en la clase pasada, que es, en particular, la noción de producto medio a corto plazo del trabajo, del factor variable. ¿Qué dijimos que era? ¿Cuánto era el nivel de producción dividido la cantidad de trabajo que utilizo? Ese es el producto medio. Si prestamos un poquito de atención, acá tengo Q sobre L, arriba y abajo, respectivamente, en el cociente o en la fracción, y acá tengo L sobre Q, que es lo mismo que decir que tengo la inversa. Y si tengo la inversa, tengo 1 sobre producto medio de L. Producto medio de L. ¿Sí? Si esto es un igual, intenta hacer un signo igual esto. ¿Sí? Igual a 1 sobre producto medio de L. Entonces, reemplazando esto acá adentro de la definición de costo variable medio, básicamente puedo llegar a esta definición de la función de costo medio variable. El costo medio del trabajo, del factor variable, es igual al nivel de salario que pago dividido el producto medio que voy obteniendo para cada cantidad de trabajo que estoy utilizando para producir unidades de Q. Recuerden lo que les decía hace unos minutos. Acá tengo un componente que es fijo, porque el valor de salario no es algo que yo modifique con lo que yo decida contratar, pero sí es cambiante, es variante, el nivel de producto medio. Si hacen un poco de memoria y recuerdan lo que teníamos en las gráficas de la clase pasada, ¿se acuerdan que hablábamos de las funciones de producción a corto plazo y les hablé de las etapas 1, 2 y 3? Bueno, lo que veíamos en eso era que en la etapa 1 el producto medio va creciendo, en la etapa 2 va decreciendo y después incluso sigue decreciendo más. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay momentos en que el producto medio sube y momentos en que el producto medio baja. Según cuánto sea que estoy utilizando de trabajo y por lo tanto cuánto estoy produciendo, a veces el costo medio primero bajará, porque será un valor fijo dividido algo que está subiendo, por lo tanto el resultado va a ser que va a estar disminuyendo, o que va a estar subiendo si es que divido algo cuyo valor siempre es constante y el denominador va cayendo de valor. Entonces, si divido algo por algo, un valor X definido por algo que cada vez es más pequeño, el cociente es cada vez mayor. Entonces, con esto, lo que queremos señalar es que hay una relación inversa, no estrictamente proporcional, pero sí inversa, entre cómo se comporta la función de costos, de costo medio en este caso, en relación a cómo se comporta la función de producto medio o la función de producto que puedo vincular con ella. ¿Sí? Si la función de producto medio está subiendo, la función de costo medio variable está bajando, que es lo que vamos a ver en la gráfica en unos minutos. Y viceversa, si el producto medio
está creciendo, entonces el costo medio va a estar yendo en sentido contrario. ¿Mm? Vamos a la noción de costo marginal y vamos a tratar de aplicar el mismo tipo de razonamiento. Ya dijimos que el costo marginal lo que me indica es el cambio en el costo total cuando produzco una unidad más, cuando produzco más unidades. ¿Cómo es la variación en los costos totales cuando varía la cantidad? Habitualmente tratamos de, o se trata de presentar en la noción de el cambio de a una unidad. Ustedes están aprendiendo nociones de matemática también y entonces a veces hablar de saltos de a una unidad es hablar de dimensiones o variables discretas. Cuando estamos trabajando con variables continuas, la figura que se utiliza es la de derivada, ¿no? Y cuando hablo de derivada, los cambios son infinitesimales. Entonces, esta es una definición genérica que podría usarse también para cambios infinitesimales, pequeños, y no estrictamente de a una unidad, ¿sí? Bien, pensemos, lo que estamos diciendo es que el costo marginal me dice cómo cambian los costos cuando aumenta el nivel de producción, o cuando cambia el nivel de producción. Nosotros, ¿qué dijimos ya? Que estamos a corto plazo, y que a corto plazo, ¿qué tenemos? Costos fijos y costos variables. ¿Por qué? Porque hay factores cuyo uso no cambia y factores cuyo uso cambia. Puedo decidir usar más o menos trabajo. Si eso es así, entonces, si yo produzco más o produzco menos, uso la misma cantidad de capital, pero no uso la misma cantidad de factor variable. Por lo tanto, lo único que me hace cambiar los costos totales de producir son los cambios en el costo variable, porque justamente el costo fijo es fijo, ¿sí? Entonces, eh, el costo marginal lo que va a reflejar son los cambios que tengo en el costo total, pero que están estrictamente vinculados al costo variable, que es lo que tengo escrito acá. El costo marginal, como les había escrito a mano hace un ratito en un par de diapositivas atrás, es la variación del costo total cuando varía el nivel de producción, ¿sí? Y ese costo total, a corto plazo, solo cambia porque cambia el costo del factor variable. Solo cambia el costo variable, o lo que es lo mismo, que podemos anotar por acá. La variación del costo fijo a corto plazo, justamente porque es fijo, es cero. Entonces, no entra en la cuenta. ¿Mm? Entonces, el costo marginal, básicamente lo que refleja es el nivel de cambios que tengamos en los costos variables, ¿sí? En los costos variables. Y me olvido del costo fijo. Hace 2 minutos, cuando hablaba de costo medio, tenía que distinguir costo medio fijo y costo medio variable, porque el costo fijo incurro en ese costo fijo, ¿sí? Y será más o menos importante según cuánto produzca. Pero cuando pienso en la noción de costo marginal, me olvido del costo fijo, justamente porque no influye en el cambio de costos. Entonces, recuerden lo que teníamos escrito hace 2 minutos acá. En un segundito que vuelvo para atrás. Acá. Lo que estábamos diciendo es que el costo variable es el costo laboral. ¿Cuánto pago de salarios por la cantidad de trabajo que utilizo? ¿Sí? Dentro de esto, ¿qué dijimos hace un ratito? Que lo que puede cambiar es cuánto uso de L, cuánto más o menos contrato, pero no lo que pago en promedio, ¿sí? De sueldos. Entonces, si algo de esto va a cambiar, si va a haber una variación del costo variable, va a ser solo porque varíe la cantidad de trabajo que utilizo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque el salario está constante en nuestro análisis. No cambia porque contratemos más o menos. ¿Sí? Entonces, en nuestro análisis, en el que estamos haciendo muchas simplificaciones, decimos que los cambios del costo variable están dados básicamente por cuánto más o menos contrate, con cuánto utilice de L, de fuerza de trabajo, medido en trabajadores o medido en horas de trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Porque es un punto importante
para tener claro, lo que hace cambiar el costo variable es cuánto utilizo de trabajo y no cuánto estoy pagando. No quiere decir que el salario no pueda cambiar, solo digo que por ahora lo estamos suponiendo constante. Entonces, volviendo un poquito a lo que tenemos escrito hace un rato, esto que estoy diciendo y que está relatado acá es lo que acabo de escribirles. La variación del costo variable básicamente ocurre porque hay variación de L. Básicamente ocurre porque hay variación de cuánto utilizo de trabajo. Si reemplazo esto en la definición que ya teníamos, perdón, si reemplazo esto en la definición que ya teníamos, que traíamos de la hoja anterior, de que el costo marginal es la variación del costo variable cuando varía el nivel de producción, entonces puedo reescribir reemplazando esto acá adentro y entonces ver que el costo marginal va a ser igual al salario multiplicado por la variación de uso de trabajo dividido cuánto produzco. Y de vuelta hacemos el mismo tipo de analogía que habíamos hecho cuando hablábamos de producto medio variable. Y acá la analogía es en el sentido de que utilizo la definición de producto marginal. Producto marginal, ¿qué era? Lo que recordábamos hace 5 minutos. ¿Cuánto varía Q cuando varía L? ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que acá tengo esta misma expresión, pero dada vuelta, a la inversa. Es decir, que tengo 1 sobre producto marginal de L. ¿Sí? Si tengo 1 sobre el producto marginal de L, entonces, reemplazando, y ahora queda escrito prolijo, lo que tengo es que la expresión costo marginal, o perdón, que la definición costo marginal es igual a la expresión salario dividido producto marginal. Y como se acuerdan de lo que vimos la reunión pasada, el producto marginal en algún momento crece, porque tengo rendimientos crecientes, después decrece, me muestra rendimientos decrecientes del factor variable, y en un momento se hace negativo. Lo que quiero decir es que mientras que el nivel de salario se mantiene constante. Entonces, si contrato más trabajo o menos trabajo, eso me va a afectar los niveles de producción, pero además va a afectar el comportamiento de la función de producto marginal. Cuando el producto marginal está creciendo, si está creciendo el producto marginal y está dividiendo lo que no cambia de valor, esto está disminuyendo. Si el producto marginal está cayendo, entonces W, salario, dividido algo que va achicándose, tiende a subir como constante, como división. Ahora lo vamos a ver representado esto en un par de minutos. Primero, miremos algunas ¿cómo podemos construir? En un ejemplo que viene del libro de Pindyck y Rubinfeld en el capítulo 7 del libro, si no recuerdo mal. Algún ejemplo de construcción o de cálculo de estos valores. Entonces, tomado de la nomenclatura que tiene ese libro en particular, acuérdense, W es salario y viene del inglés. Es lo mismo que si habláramos del precio del trabajo, del precio de L. R viene de la palabra rate y refiere a tasa y refiere a la tasa de interés, que es una forma de medir el precio del capital. ¿Sí? Entonces, en el texto, lo que tenemos es un ejemplo con salario 23 y precio del capital igual a 2. Vayamos por acá. Si no recuerdo mal, esta es una tabla con la que habíamos trabajado en la clase anterior. ¿Sí? Y entonces, en este análisis de corto plazo, con capital fijo, ¿qué tenemos? Siempre el nivel de capital en 10 unidades. Y el nivel de trabajo que va creciendo desde 0 en adelante. Y tenemos marcado hasta el nivel de trabajo 8. ¿Por qué? En el ejemplo de la tabla que teníamos en la clase anterior, teníamos
con 9 y con 10. Pero cuando llegábamos a usar las unidades 9 y 10 de trabajo, si no recuerdo mal, eso correspondía a la etapa 3 de producción, que es la que decíamos que por definición no elegimos. Entonces, es la que descartamos para nuestro análisis, porque si decimos que no me voy a ubicar en la etapa 3 en la que estoy usando, entre comillas, trabajo abundante, demasiado trabajo para la cantidad de equipamiento que tengo disponible, tampoco entra en mi análisis de consideración de la dimensión monetaria, de costos, ¿sí? La dimensión económica. Justamente porque ya entendimos o intentamos argumentar por qué en términos técnicos no se justifica estar ubicados en niveles que corresponden, que se denomina la etapa 3 de la función de producción de corto plazo, en la que estoy utilizando excesiva cantidad de trabajo de factor variable, dada cierto nivel de equipamiento que tengo disponible en el corto plazo. Entonces, después teníamos la información, vamos borrando un poquito y marcando, de cómo crecía el nivel de producción, que arrancaba en 10 y alcanzaba un máximo de 112. Y entonces decíamos que lo que más nos convenía era estar intentando contratar 8 unidades o encontrar el punto en el que alcanzamos el máximo del producto total. ¿Qué definiciones podemos incorporar acá? La de, por ejemplo, la de producto marginal, que era la que me decía cuánto es el nivel, la variación en la cantidad cuando varía el nivel de uso de trabajo. Y entonces, de acá a acá, salta de, perdón, si no tengo trabajo, por lo tanto no produzco, tengo cero producción. Incorporo un trabajador, sumo 10 unidades de producción. El producto marginal de un trabajador es 10 unidades. Sumo al segundo trabajador y alcanzo 30 unidades de producción. El segundo trabajador me agregó 30 unidades de producción. Esto es lo que después nos permitía ver la forma creciente y luego decreciente del producto marginal. Primero crece hasta 31 y después se empieza a decaer. ¿Sí? Hasta que se hace 0 y ya si me hubiera pasado a 9 o 10 unidades, esto hubiera tenido un valor negativo. ¿Sí? Bien. Pensemos ahora, eso era el recuerdo de lo que teníamos en producción, lo que habíamos presentado en la clase anterior. Y después estaba la función de producto medio, que es esta columna de producto total dividido la columna de cuánto uso de trabajo. Entonces, si tengo 112 unidades, el producto medio será 112 dividido 8 unidades de trabajo. Si tengo 10 unidades de producción, en ese caso en particular, el producto medio es igual al producto marginal, porque es 10 dividido 1, ¿sí? Que es igual a esto, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, pienso en 30 unidades de producción, es 30 dividido 2. No cuánto salta, sino dividido 2. Entonces me da 15. El producto medio no es igual al producto marginal. Pensemos ahora en ver cómo calculo algunas de las dimensiones que tengo acá, que es costo variable, costo fijo, costo total. Cuando hace ¿Cómo una era? pausa. Alguno está con el micrófono abierto, si lo puede bajar un poquito, por las dudas. ¿Cómo calculo el costo variable? Básicamente es cuánto utilizo de trabajo multiplicado por cuánto le pago. Entonces, si tengo un trabajador multiplicado por 23, 23 pesos o dólares del ejemplo de costo variable para un trabajador o para el nivel y el nivel de producción 10. Cuando el nivel de producción es 81, 81 se alcanza con 4 unidades de trabajo, 4 por 23 son 92. Y así sucesivamente. Lo que vemos es que a medida que aumenta el uso de factor variable, aumenta el costo variable en la misma magnitud siempre. ¿Por qué? Porque siempre estoy agregando un trabajador o una hora de trabajo por la que pago siempre lo mismo, 23. ¿El costo fijo cuánto es? Las 10 unidades de capital que utilizo por los 2 pesos o los 2 dólares que pago. Es decir, 20 siempre. El costo total, ¿qué es? La suma de ambos. La suma de ambos. Entonces, básicamente, para sacar el costo total, para sacar sumo esta columna con esta columna. Bien. Pasamos a la siguiente hoja y vemos los cálculos de
algunos de las dimensiones de costo marginal, costo variable medio, costo fijo medio y costo medio total. Acá podríamos incorporar la T de total para entender que es la suma de este y de este, ¿sí? Veamos algún ejemplo numérico para ver cómo lo calcularía, para entender cómo se construye el ejemplo. Por ejemplo, a ver, alguno que me marqué por aquí. 1,2. ¿Sí? 1,2. ¿Qué es 1,2? 1,2 es el valor de costo marginal. ¿Cómo está calculado 1,2? Está calculado como la variación de costo total de 43 a 66 dividido la variación de cantidad. ¿Cuánto fue la variación de cantidad? Acá, perdón. Acá o acá. Lo vemos acá, que la variación de cantidad fue, o lo vemos acá. ¿Cuánto fue la variación de cantidad? La variación de cantidad fue de 20 unidades. Entonces, ¿qué tenemos? Que de 43 a 66, ¿cuánto es la variación de costo total? Es de 23. ¿Sí? ¿Y cuánto es la variación de producción? 20. Esto, si lo hago fino, es 23 dividido 20 me da 1,15. Redondeado, o a un decimal, 1,2. Si lo estuviera haciendo para ver el cálculo de cómo llego a 0,7, en el caso de 0,7, que es el nivel de costo marginal para 61 unidades de producción, ¿qué tengo? Que la variación en costo total, ¿cuánto es? De 66 a 89, es decir, 23. ¿Cuánto fue el salto en producción? El salto en producción fue de 30 a 61, es decir, 31 unidades. 31 unidades. ¿Sí? Recuerden, lo puedo ver como lo tengo escrito acá o lo puedo ver por la alternativa. Recuerden que la alternativa para definir costo marginal era hablar de salario dividido producto, acá no sé si puedo escribir, acá, producto marginal. Bueno, a ver, no me entra. Costo marginal igual a salario dividido producto marginal. ¿Sí? Entonces, si prestan atención a lo que yo estaba haciendo, mirando las columnas en la tabla, me manejaba haciendo el saltito para ver el delta Q o tomaba el valor del producto marginal. 23 es salario, producto marginal es 31, o también, porque es equivalente, la variación en costo total y la variación de Q. En cualquiera de los dos casos, 23 dividido 31, sea como sea que juegue con los valores de la tabla. 23 y 31 dividido 31 me da 0,7 cuando redondeamos. Ejemplo para ver costo fijo medio, por ejemplo. Costo fijo medio. Tengo 20 unidades de costo fijo dividido 10 unidades. Entonces, costo fijo medio es 2. Ahora tengo 20 unidades de costo fijo dividido 112. Bueno, es este 0,18 que tengo acá. Claramente pasa lo que les contaba hoy. A medida que aumenta el nivel de producción, el costo fijo se va haciendo cada vez más pequeño. El costo fijo medio se va haciendo cada vez más pequeño. Y menos relevante en el total de costos. ¿Sí? El costo variable medio, acuérdense que era, ¿qué cosa? Era el salario dividido el producto medio. O la cantidad de trabajo, o el costo variable, perdón, el costo variable medio es el costo variable dividido el nivel de producción. Entonces, el costo variable medio es el costo variable dividido el nivel de producción. 23 dividido 10, 2,3. 92 dividido 81,4 es casi 1, un poquito más que 1, 1,1. ¿Sí?
161 dividido 112, de costo variable dividido 112 unidades, 1,44. Acá lo que vemos es que, a diferencia del costo fijo medio, que siempre va cayendo, el costo variable medio va moviéndose de manera diferente a medida que tengo diferente producto medio obtenido. Al principio baja y luego alcanza un mínimo y empieza a subir, ¿sí? De 2,30 llega a 1,10, de 1,10 empieza a subir. Algo parecido ocurre con el costo marginal. Primero baja y después empieza a subir, ¿sí? Digo, alcanzan mínimos que no son para el mismo nivel de uso de factores, uno en el caso para 3, en otro para 4, y luego empiezan a subir. Entonces, cuando después pensamos en el costo fijo, el costo medio total, recuerden que es la suma de este más este. 4,30 la suma de estos dos. Al principio, cuando produzco pocas unidades, el costo fijo medio es una parte muy importante del total del costo medio. Perdón, del costo medio total. Pero cuando produzco muchas más unidades, el costo fijo medio es muy chiquitito respecto del total del costo medio, ¿sí? De la suma de ambos componentes. Es mucho más relevante el costo medio variable. Dicho esto, lo que tenemos acá es, perdón, vuelvo un paso para atrás. La primera parte de la gráfica al lado izquierdo representa esto. Y la segunda parte de la izquierda representa estos componentes. Recuerden que lo que hacíamos era, por un lado, graficar producto total, y después en un gráfico separado, abajo, se graficaba producto marginal y producto medio. Lo mismo nos va a pasar cuando grafiquemos costos. Grafico estas funciones por un lado y estas funciones por otro. Esto es lo que tenemos acá. Lo que tenemos acá es entonces la función de costo medio, de la función de producto total que les habíamos presentado en la clase pasada, y que es la que tenemos en esa tabla, pero solo hasta acá la tenemos en la tabla. Perdón. Solo hasta acá, en la tabla que está antes. Y esto mostraba rendimientos crecientes y luego rendimientos decrecientes que me decían que el nivel de producción crece más rápidamente o más lentamente a medida que incorporo más unidades de factor trabajo, de unidades de factor variable. Y abajo teníamos las funciones de producción de corto plazo, media y marginal. La función de producto marginal, que primero sube, alcanza el máximo y empieza a bajar, hasta que pasando 8 unidades de trabajo se hacía negativo. Este negativo acá es coherente con esto. Y la función de producto medio, que sube, alcanza un máximo y después empieza a caer. Aunque siempre es positivo, por lo que les contábamos la clase anterior. Otra cosa que habíamos dicho es que la función de producto marginal, además de representar la variación del producto total cuando cambia el nivel de uso de trabajo, geométricamente o gráficamente, además, la función producto marginal es la pendiente de la función producto total. Acuérdense lo que decíamos la otra vez. Si no tuviéramos nombres de los ejes acá, nosotros tenemos que, supongamos que estos fueran Y y X. Y yo les digo, bueno, díganme cómo haríamos para calcular la pendiente de esta curva, de esta figura parabólica. Bueno, una pendiente siempre es delta I en su forma más sencilla, ¿no? Delta X. Es decir, cuando le ponemos nombre, se termina en variación de Q cuando hay variación de L. Esto es pendiente, pero además es producto marginal, ¿sí? Para recordar lo que habíamos visto en la clase anterior. Cuando digo esto, después en un minuto lo vamos a usar para entender la relación entre costo total y costo marginal. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el comportamiento. A ver, una cosa que quiero que prestemos atención en la construcción gráfica. Recuerden que siempre para poder comparar un gráfico con un gráfico que esté abajo, lo que tiene que ser
igual es el eje de las X, de las X, perdón, sí, de las abscisas. Si comparáramos un gráfico de costado uno con otro, lo que tendría que ser igual es este eje, ¿sí? Bien. Eso en primer lugar. Entonces, este gráfico con este gráfico se puede comparar porque estamos midiendo en el mismo eje, en un mismo eje, una misma unidad de medida. En este caso, uso de factor variable trabajo. Y lo mismo tenemos acá, Q con Q, cantidad con cantidad producida. Ahora, antes que ver lo que tenemos a la derecha, pensemos en cómo esto que tenemos acá, y lo mismo pasa abajo, está como invertido. ¿Cómo no? Está invertido cuando me pongo a pensar en este gráfico, ¿sí? Producción acá está en el eje de las ordenadas, acá está en el eje de las abscisas, y acá también, ¿sí? Igual que acá tengo niveles de producción contra las funciones de costos. Y acá que tengo, cuando estoy solo en la dimensión técnica de análisis de la función de producción, considero cuánto uso de trabajo, L. Si después a L lo multiplico por W, tengo el costo laboral, el costo variable, todo el costo variable, ¿sí? Le sumo el costo total, le sumo el costo fijo y tendré el costo total, ¿sí? Esto es lo que vamos a tratar de demostrar con el gráfico a continuación. ¿Qué tenemos acá? Cómo va creciendo el costo variable, que es cómo se va moviendo el costo laboral, L por W, para distintos niveles de producción. Entonces, esta es una columna o un eje que estoy midiendo en unidades monetarias, en pesos o en dólares. ¿Sí? Recuerden eso. Acá estoy midiendo en unidad monetaria. En cambio, en el eje de abscisas estoy midiendo en unidades físicas. Acá es unidad monetaria. No me entra bien el espacio con el dedo, pero es un símbolo de pesos, o intenta ser un símbolo de pesos. ¿Qué tenemos luego? Miren una cosa, el costo variable no se mueve, no es una línea recta, ¿sí? No es, va cambiando su pendiente. Al principio tiene poca pendiente o menos pendiente y después se va haciendo más empinado, ¿sí? Recuerden, siempre que para pensar en la idea de cómo calculo una pendiente, tomo una regla o una lapicera o una tabla, algo que me permita verlo que sea recto y trato de pensar en la recta tangente a la curva en cada punto. Y a medida que me voy moviendo de izquierda a derecha y va aumentando el nivel de producción, el costo variable se va haciendo cada vez más empinado. La recta tangente a esa curva costo variable es cada vez más menos aplanada, más empinada. Por lo tanto, la pendiente va subiendo. El costo fijo justamente es un valor fijo, no cambia, aunque aumente el nivel de producción. Y estaba en 20 pesos, ¿sí? Era 2 por 10, salía de multiplicar 2 por 10. Entonces, el costo total, ¿qué será? La suma del costo variable más el costo fijo. Es decir, que al costo variable le sumo esta misma altura o cuña. Entonces, a lo largo de cambios en el nivel de producción, la diferencia entre costo variable y costo total va a ser siempre la misma. La diferencia de altura va a ser igual, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de altura? Básicamente el costo fijo, para cada nivel de producción. Y nunca se van a tender a pegar. Si queda un poquito pegado ahí en la gráfica es por dificultades de construcción de la gráfica, pero no, siempre se mantienen con el mismo movimiento, van respetando el cambio de pendiente. La función costo total reproduce el comportamiento del costo variable, solo que más alto. ¿Cuánto más alto? En el costo fijo. Borremos un poquito de líneas y sigamos. ¿Qué tenemos abajo? Tenemos en primer lugar el gráfico del costo marginal. El costo marginal, a ver, vamos a la función anterior. Borremos líneas acá, a ver. El costo marginal.
Primero baja hasta, perdón, baja hasta 0,7 y después empieza a subir. Bien, es lo que tenemos acá. Costo marginal baja hasta 0,7 unidades para 3 unidades de trabajo. Recuerden, para 3 unidades de trabajo y 71 unidades de producto total. Acá recuerden que estoy graficando las funciones de costos contra el nivel de producción. Entonces, es contra esta columna. Bien. Luego tenemos las otras gráficas. La de costo variable medio, que en algún punto se cruza con la función de costo marginal, se cruza en el mínimo la de costo variable, de costo medio variable, y este punto es equivalente o correspondiente con este punto E. Acá que tenemos el producto marginal, recuerden, las funciones de costo variable y costo variable medio y costo marginal son el salario dividido producto marginal y producto medio respectivamente, ¿sí? Entonces, cuando decimos que hay una relación de espejo entre las funciones de costos medios y marginales y las funciones de producción, básicamente lo que estamos queriendo mostrar es esto. Cuando esta sube, la de costo marginal baja. Cuando esta alcanza un máximo, esta alcanza un mínimo. Y luego empieza a caer. Y esta empieza a subir. Cuando el producto medio alcanza un máximo, el costo variable medio alcanza un mínimo. Y empieza a caer. El costo variable empieza a subir. Perdón, acá alcanza el mínimo. Y empieza a subir. ¿Sí? ¿Cuándo ocurría eso? Cuando veíamos producción. Para 4 unidades de trabajo y se obtenían 81 unidades de producto. Volvamos un poquito a la tabla en la hoja anterior, solo para ver la correspondencia. ¿Cuándo son iguales costo variable y costo medio? Costo marginal y costo variable medio. Valen 1,1. Ocurre para 81,4 unidades de producción, que se alcanza con 4 unidades de trabajo. Bien, esto es lo que tenemos aquí. Un poquito corrido al lado del 81 es que se intersectan, el costo variable medio alcanza su mínimo y luego empieza a subir. ¿Qué le podemos sumar a esto? El costo, la función de costo medio total, recuerden, esta es la función de costo medio total, que se obtiene al incorporarle al costo variable medio el costo fijo medio. Acuerden que para hacer la gráfica de esta que tengo aquí, tengo que pensarlo como la suma en altura para, por ejemplo, para 30 unidades de producción, de esta altura a la de costo variable medio. ¿Sí? Entonces, esta altura se la sumo acá. Esta altura, mucho más pequeña, se la sumo aquí. Y aquí lo que quiero mostrar es que, aunque cueste verlo un poquito apretado, cuando el costo variable, cuando el costo fijo medio se hace casi cero, lo que le sumo acá es muy poquitito. Lo que sumo acá es muy poquitito. ¿Sí? Esto que estoy diciendo es lo que tenemos en esta tabla. Cuanto más pequeño es el costo fijo medio, porque estoy produciendo más unidades de producción, estoy generando más unidades de producción, la función de costo medio total se parece mucho más o representa mucho más y se pega mucho más, se va acercando, decimos, asintóticamente, dicen los matemáticos, a la función de costo variable medio. Esto es lo que tenemos acá, que a medida que va aumentando el nivel de producción, las funciones de producto variable medio y de costo medio total se van pegando. ¿Por qué? Porque la función de costo fijo medio es cada vez más pequeña. ¿Sí? Y recuerden que esta acá arriba es la suma de esta y de esta. Bien, con esto llegamos a hacer este repaso de el comportamiento de las funciones de producción y cómo impactan en las funciones de costos de corto plazo. Una cosa que no quiero dejar de mencionar y que lo dije hace 5 minutos, cuando hacía el análisis de que la función de producto marginal es, además de representar lo que representa, la pendiente de la de producto total, lo mismo tenemos que decir de la función
de costo marginal. La función de costo marginal me muestra la pendiente de la función costo variable, ¿sí? Perdón, representa la función de costo variable y costo total, ¿sí? Cuando estas funciones van perdiendo pendiente, es lo mismo que decir que el costo marginal está cayendo. Cuando esto alcanza su mínimo, le cambia, empieza a cambiar, se llama punto de inflexión esto en matemática, empieza a cambiar la pendiente de la función costo variable y costo total, y empieza a subir, ¿sí? Entonces, hay que recordar que el costo marginal es variación del costo total cuando varía Q en su definición. Es la variación de esta, viene a ser mi letra I, y la variación de Q. Además de tener el significado que tiene en sentido económico el costo marginal, geométricamente o gráficamente es la pendiente de la función costo total, ¿sí? Bien, con esto llegamos a hacer esta primera parte de la presentación de temas de costos y hacemos un pequeño corte de 10 minutos, yo tengo que son 5:30, nos vemos menos 20 y incorporamos temas de costos de largo plazo, ¿sí? ¿Les parece bien? Tengo que me dé un rebote porque no tengo el chat abierto. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Gracias, chicos. Bárbaro. Ahí cortamos Sí, un poquito. Hasta luego. Dale, profe.